Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este ciclo 2022 de las novedades laborales y de la seguridad social en el marco de los 100 años de vidas del Colegio de Graduados en Ciencia Económica y los 25 años de la Subcomisión de Derecho Laboral y Seguridad Social. Vamos a tomar las novedades de enero. Vamos a ir poniendo. Primero vamos a hacer una lectura de las novedades laborales a seguridad social enero y febrero 2022, las más importantes. En el segundo bloque vamos a tener empleado comercio y los acuerdos que hubo en enero-febrero 2022. El contador Aragón va a hablar sobre personal de casas particulares y posteriormente vamos a desarrollar modalidades de contratación, jornada laboral, tips para tener en cuenta. Antes que nada, querríamos pedirles si alguien tiene algún aporte que pueda hacerlos para nos hagan llegar a través de la subcomisión por los festejos de los 100 años del colegio. Esperamos que este año sea especial, que sea particular, incluso las 13ª jornadas regionales queremos que tengan un marco especial. Así que cualquier inquietud, cualquier aporte nos lo hacen llegar, que serán bienvenidos. Bien, vamos a dar comienzo a las novedades laborales y de la seguridad social. Buenas tardes. El Poder Ejecutivo, a través del decreto 886/21, Emergencia Pública en Materia Ocupacional, despidos. Dice, se amplía el 30 de junio de 2022 la emergencia pública en materia ocupacional. En el caso de despido sin causa, el trabajador afectado, dice, tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente, un incremento equivalente del 75% del monto de la misma desde el 1 de enero del 2022 hasta el 28 de febrero del 2022. Del 50% a partir del 1 de marzo 2022 hasta el 30 de abril del 2022. Y del 25% desde el 1 de mayo del 2022 hasta el 30 de junio de 2022. Se mantiene para todos los casos el tope de los 500.000 pesos, publicado el 24 de diciembre del 2021. Otro decreto es el 867/21, coronavirus. Dice, se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre del 2022 del Poder Ejecutivo. A través del mismo se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre. Esto ha sido publicado en el Boletín Oficial el 24 de diciembre del 2021. Poder Ejecutivo Nacional, decreto 905/2021, personal de casas particulares, inscripción al programa registradas hasta el 30 de junio de 2022. Se prorroga hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de inscripción para acceder al beneficio del programa registrado. Esto fue publicado el 31 de diciembre del 2021. Poder Ejecutivo Nacional, decreto 903/2021, empleadores del sector de salud. Se extiende la exhibición de contribuciones patronales hasta el 30 de junio del 2022. La exhibición del pago de contribuciones patronales destinadas al CIPA respecto de los o las profesionales técnicos y técnicas, auxiliares y ayudantes que presten servicios relacionados con la salud. También se establece por el mismo plazo que las alícuotas del impuesto sobre los débitos y créditos en las transacciones financieras serán del 2,50 centésimos por mil y del 5 por mil para los créditos y débitos en cuenta corriente. Fue publicado el 31 de diciembre del 2021. Poder Ejecutivo Nacional, decreto 12/2022. Contribuciones patronales de establecimientos educativos privados. Se prorroga de la alícuota diferencial hasta el 31 de diciembre de 2022. Se prorroga hasta el 31 de diciembre inclusive el plazo para la aplicación de alícuotas de contribuciones patronales para los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada. Fue publicado el 12 de enero
del 2022. Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 42/2002, Censo Nacional Poblacional, Hogares y Vivienda, Ronda 2020. Se establece el día 18 de mayo de 2022 para la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, Ronda 2020, revistiendo dicha calidad de feriado nacional. Fue publicado el 25 de enero del 2022. Poder Legislativo Nacional, Ley 27.656, legajos laborales, inscripción de las condiciones de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Se dispone la inscripción de la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores y víctimas del terrorismo de Estado que revistan al momento de su desaparición como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa. Fue publicado el 24 de diciembre del 2021. AFIP, Resolución General 78/22, Repro 2 y otros programas de asistencia. Se extiende el plazo de la inscripción para los beneficios de enero 2022. Inclusive el plazo para la inscripción al Repro 2 para el periodo correspondiente a los salarios devengados durante el mes de enero del 2022. El mismo plazo regirá para la inscripción de programa de asistencia de emergencia a trabajadores y trabajadoras independientes en sectores críticos y al programa de asistencia extraordinaria al sector hotelero en zonas y localidades turísticas afectadas. Esto fue publicado el 28 de enero del 2022. Resolución General de AFIP, en este caso una resolución conjunta 5140, Repro 2. Se extiende el reglamento para la exhibición de las contribuciones patronales de los sectores críticos. Se modifica la resolución general conjunta de AFIP con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la número 5005, que reglamenta la exhibición de las contribuciones patronales para empleadores beneficiarios del Repro 2 perteneciente a sectores críticos. En este sentido, la reglamentación se hace extensiva a la exhibición de contribuciones patronales con destino al SIPA, que se devenguen hasta junio del 2022 inclusive, de conformidad a lo dispuesto por el decreto 899/21. Esto fue publicado el 28 de enero del 2022. Resolución General de AFIP 5125, lavado de activos. Se dejan sin efecto las disposiciones que limitaban el requerimiento de las declaraciones juradas impositivas. Se dejan sin efectos las disposiciones que limitaban la posibilidad de solicitar a los clientes las declaraciones juradas de impuestos que hayan presentado ante AFIP por parte de los sujetos que deben informar a la Unidad de Información Financiera, UIF, operaciones que resulten sospechosas, en el marco de la Ley de Prevención de Delitos relacionados con lavado de activos y o financiación de terrorismo, de acuerdo a lo que establece el artículo 20 de la 25.246. Recordamos que entre los sujetos que deben informar a la UIF operaciones sospechosas se encuentran, además de las entidades financieras, los escribanos públicos, las operadoras de tarjetas de crédito, los agentes de sociedades de bolsa, los registros públicos de propiedad e inmueble y quienes se dediquen a la compra-venta de vehículos, entre otros. Esto fue publicado el 28 de diciembre del 2021. AFIP, declaración en línea. La versión 43.5, la AFIP actualizó el servicio de declaración en línea con el fin de hacerlo funcional a la extensión hasta el 30 de junio del 2022. La reducción de las contribuciones patronales para algunos beneficiarios del Repro 2. Reducción de las contribuciones patronales para los empleadores de determinadas actividades en distintas zonas del norte del país. La exhibición de las contribuciones pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionados con la salud. Además, la nueva versión permite continuar realizando la detracción ampliada que se aplica para las actividades económicas primarias, textiles, calzados y sanidad. AFIP, personal de casas particulares, nuevo formulario 102 RT. La AFIP actualizó el formulario 102 RT para el pago de los aportes y contribuciones a partir del mes de enero del 2022. Recordamos que días atrás el organismo recaudador publicó los nuevos valores vigentes de aportes y contribuciones para el personal de casas particulares. Esta es una resolución conjunta 4/21 que ha sido publicada en su momento el 27 de octubre del 2021.
AFIP CIRADIC, nuevo manual CIRADIC. La AFIP puso a disposición una nueva versión del manual para la generación de las declaraciones juradas anuales informativas y finales desde el año 2021 y siguientes, y del manual de usuario del sistema web CIRADIC. Esto establece la Resolución General 5008 del 15 de junio del 2021. AFIP Micrositio. AFIP puso a disposición el micrositio de ganancias en relación de dependencias 2021 y 2022, actualizado con toda la información que necesitas para liquidar el impuesto en un solo lugar. Simulador de retenciones 2022, calculadora mensual, escala, doctrinas y más. AFIP Resolución General 5137. Se extiende la rebaja gradual y temporaria de las contribuciones patronales en el norte argentino. Se establece que el beneficio de reducción de contribuciones patronales del régimen de promoción de generación de empleo en el norte grande se extiende a las nuevas contrataciones de trabajadores efectuadas entre el 1 de abril del 2021 y el 30 de junio del 2022. Esta resolución fue publicada el 27 de enero del 2022 en el Boletín Oficial. AFIP Resolución 5101. Nota la AFIP para solicitar la extensión de los plazos para tramitar la condonación de obligaciones. La Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas y la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas se sumaron al pedido del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y enviaron una nota a la Subdirección General de Servicios al contribuyente de AFIP solicitando la reprogramación de los plazos para acceder al beneficio de condonación de deudas en el marco de la Ley 27653 y la Resolución General de AFIP 5001. Esto fue publicado en su momento en el Boletín Oficial el 19 de noviembre del 2021. Secretaría de Economía del Conocimiento, disposición 719/2021, régimen de promoción de economía del conocimiento, modificación de requisitos, plazos y condiciones. Se establecen precisiones las normas aclaratorias del régimen de promoción de la economía del conocimiento a los fines de procurar su adecuado funcionamiento. Fue publicado el 28 de diciembre del 2021. Ministerio de Desarrollo Social, resolución 1868/2021, programa Potenciar Trabajo, nueva reglamentación a partir de enero del 2022. Se aprueban los nuevos lineamientos generales y operativos del Programa Nacional de Inclusión Socioproductivo y Desarrollo Local Potenciar Trabajo. Fue publicado el 31 de diciembre del 2021. ANSES, resolución 265/2021, asignación familiar, monto de asignación por nacimiento, por adopción, en los hechos y o actos generadores producidos en los meses de enero y febrero del 2021. Se establece que las mujeres embarazadas, niños y niñas adolescentes que permanezcan en grupos familiares que se encuentran desocupados tendrán derecho a la percepción de la asignación por nacimiento y adopción siempre que el hecho se haya producido a partir del 24 de enero del 2021 y que para el mes de producido el hecho y o acto generador hayan tenido derecho al cobro de la asignación universal por hijo y o embarazo para protección social. Fue publicado el 24 de diciembre del 2021. ANSES, resolución 26/2022. Jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán el 12.28% desde marzo. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 12,28% a partir del mes de marzo. Se trata del primero de los 4 aumentos que se aplicarán durante el año con la fórmula de movilidad sancionada en el 2020. De esta forma, de acuerdo a lo informado por ANSES, a partir de marzo, el haber mínimo para los jubilados y pensionados será de 32.630, mientras que la asignación universal por hijo o hija o por embarazo aumentarán a 6.375. Fue publicado el 17 de febrero del 2022. ANSES, resolución 277/21, trámite de fe de vida o supervivencia. El trámite de fe de vida o supervivencia se encuentra suspendido hasta el 28 de febrero del 2022. Se recuerda que a partir de esa fecha, las entidades bancarias deberán
ofrecer alternativas no presenciales para que las o los titulares de jubilaciones y pensiones ya no tengan que concurrir a las sucursales o centros de pago para hacer este trámite. Fue publicado el 30 de diciembre del 2021. Renatre, resolución 348/22. Prórroga del nuevo plan de facilidades de pago. Se extiende hasta el 31 de enero del 2022 el plan de facilidades de pago destinado a empleadores rurales de todo el país, establecido por la resolución 36/20. Esto fue publicado en el boletín oficial el 28 de enero del 2021. 22, perdón. Renatre, resolución 18/21. Asueto administrativo del 23 al 30 de diciembre del 2021. Se establece el asueto administrativo los días 23 al 30 de diciembre del año 2021, declarándolos inhábiles a los efectos del cómputo de plazos administrativos. Esto fue publicado en el boletín oficial el 5 de enero del 2022. 26. Renatre, resolución 758/22. Recursos de la Seguridad Social Renatre. Plan de facilidad de pago de deudas de la Seguridad Social. Se establece un plan de facilidad de pago de deudas de la Seguridad Social de Renatre para el periodo 2022. Esto ha sido publicado el 2 de febrero del 2022 en el boletín oficial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, resolución 27/22, coronavirus, reincorporación de trabajadores con diagnóstico confirmado y contactos estrechos. Se ponen en conocimiento las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud para el regreso al trabajo de los trabajadores y trabajadoras que tengan diagnóstico confirmado, contacto estrecho, con un caso confirmado de COVID-19. Esto fue publicado el 19 de enero del 2022. Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 218/22. Cumplimiento de las condiciones del control sanitario y del plan de vacunación con la inscripción en el programa SUMAR. Se tendrán por cumplir los requisitos del plan de vacunación y de control sanitario dispuestos por la Ley 27.611 para la percepción de la asignación por cuidado de salud integral, con la inscripción de las personas beneficiarias ante el programa SUMAR, hasta tanto el Ministerio de Salud modifique la forma de acreditación y cumplimiento de las mismas. Esto ha sido publicado el día 25 de enero del 2022. Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Trabajo y Deporte, Turismo y Deporte. Coronavirus. Programa de asistencia extraordinaria del sector hotelero y zonas de localidades turísticas afectadas. Se crea el programa de asistencia extraordinaria al sector hotelero en zonas y localidades turísticas afectadas, que consistirá en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores adheridos al programa, que cuentan con establecimientos emplazados en zonas y localidades de turismo receptivo, y que hayan declarado como actividad principal ante la AFIP la realización de servicios de alojamiento de hoteles, hosterías y residenciales similares. La suma mensual será equivalente al 70% de la remuneración neta, definida por el programa como el 83% de la remuneración total declarada en el formulario F931 de AFIP, hasta un máximo de 22.000 pesos por cada relación laboral activa. Los empleadores deberán inscribirse en el programa en forma mensual para poder acceder al beneficio. Esto fue publicado en el boletín oficial el 26 de enero del 2022. Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 794/21. Contribución patronal al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Recordemos que la resolución 794/21 determinó que la suma fija a abonar por cada trabajador, conjuntamente con la alícuota con destino al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, será de un valor de 100 pesos a partir del mes de febrero 2022 sobre los haberes devengados en el mes de enero del 2022. Esto fue publicado en su momento el 7 de diciembre del 2021. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, resolución 97/21, Repro 2, criterios de selección para enero 2022. Se determinan los parámetros y las condiciones de acceso al programa Repro 2 para el periodo correspondiente a enero 2022. Esto fue publicado en el boletín oficial el 9 de febrero del 2022. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, resolución 100/2022. Trabajo y Previsión Social, Jubilaciones y Pensiones, régimen especial para el personal afectado a la explotación
de pozos petrolíferos y gasíferos, nomenclador de puestos. Se aprueba un nomenclador de carácter enunciativo con la familia de puestos comprendidos en el régimen especial para el personal que se desempeña en tareas penosas, riesgosas o insalubres. Fue publicado en el Boletín Oficial el 15 de febrero del 2022. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, resolución 114/22. Informe de programas de fomento de empleo, REPRODO, listado de empresas del sector salud a partir del 15 de febrero del 2022. Se actualiza el listado de las empresas comprendidas en el sector salud a los fines de que las mismas puedan acceder como potenciales beneficiarias del programa REPRO 2. Esto fue publicado en el Boletín Oficial el 17 de febrero del 2022. Subsecretaría de Promoción de Empleo, disposición 1/2022, informe de programa de fomento de empleo, formación profesional y continua, línea de formación profesional sectorial. Se aprueban los formularios operativos, se aprueban los formularios instructivos y demás instrumentos operativos necesarios para la implementación de la línea de formación profesional sectorial del Plan de Formación Profesional y Continua. Fue publicado el 17 de enero del 2022. Resolución 22/2022, actualización de valores de programa de asistencia de trabajadores. Se actualizan los valores de la ayuda económica mensual e incentivos económicos para los trabajadores participantes de los siguientes programas y acciones de empleo. Programa de asistencia de trabajadores en los talleres protegidos de producción, programa de empleo independiente y entramados productivos locales, acciones de entrenamiento para el trabajo, programa promover la igualdad de oportunidad de empleo, programa de prestación por desempleo. Fue publicado el 24 de enero del 2022. Resolución 13/2022. Acciones de entrenamiento para el trabajo. Modificación del reglamento a partir del 19 de enero del 2022. Se modifica el reglamento de las acciones de entrenamiento para el trabajo establecidas por la resolución de la Secretaría de Empleo 905/2010. Las modificaciones tienen como finalidad simplificar la gestión operativa y facilitar el acceso de sus destinatarios, incorporando las funcionalidades y herramientas del portal Empleo. Armonizar y adecuar la previsión con lo normado por el reglamento para la rendición de cuentas de transferencias autorizadas por la Secretaría de Empleo a entidades provinciales y municipales. Incluir nueva población objetivo en articulación con otras políticas públicas vigentes e integrar otras adaptaciones en fin de la experiencia colectada durante su implementación. Fue publicado el 19 de enero del 2022. Resolución 59/2022. Informe de programa de fomento de empleo, programa de jóvenes con más y mejor trabajo, monto de asistencias económicas por cursos de capacitación. Se fijan los montos máximos de las asistencias económicas destinadas a la ejecución de cursos de capacitación desarrollados en el marco del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Fue publicado en el Boletín Oficial el 10 de febrero del 2022. Gerencia de Control Prestacional, disposición 1/2022. Informe de programa de fomento de empleo, formación profesional y continua. Línea de formación profesional, sectorial, y se aprueban los formularios operativos. Se aprueban los formularios instructivos y demás instrumentos operativos necesarios para la implementación de la línea de formación profesional sectorial del Plan de Formación Profesional Continua. Fue publicado en el Boletín Oficial el 7 de febrero del 2022. Resolución 850/2021, seguro colectivo de vida obligatorio, aumento de la prima individual. Recordamos que a partir de marzo del 2022, la prima individual del seguro colectivo de vida obligatorio será de 37.21 pesos. Fue publicado el 9 de diciembre del 2021. Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, resolución 323/2022, boletín oficial del 17 de febrero del 2022, incremento no remunerativo del 1 del 2 del 2022 y 1 del 2 del 2022, escala salarial desde el 1 del 4 del 2022. Las entidades signatarias de la Convención Colectiva 130/75 suscribieron un nuevo acuerdo salarial mediante el cual se establece un incremento no remunerativo compuesto de la siguiente manera: 3% a partir de febrero del 2022, 10% a partir de marzo de 2022. El incremento salarial, que representa un 13% sobre el salario básico a mayo de 2021,
pasarán a conformar el nuevo salario básico a partir de abril de 2022. Por otra parte, se prorroga para los meses de enero a junio de 2022, ambos, inclusive el convenio de emergencia por suspensión de las actividades para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva. Vale recordar que el acuerdo de suspensión dispuesto en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo fue homologado originalmente por la resolución 515/2020 que fue publicado el 12 de junio del 2020. Bien, hasta aquí hemos visto las principales novedades que, aparte de diciembre, que habíamos visto la última vez, enero y febrero. Ahora vamos al bloque de liquidación de sueldos. Oh, fíjate, corre ya. Corre. Parece que se traba. Sí. La máquina. Bien, vamos a empezar con la liquidación de sueldos. Vamos a ver empleados de comercio. Empleados de comercio. Vamos a recordar, porque tenemos la particularidad que este convenio tenemos un acuerdo del año pasado y después dos ajustes que se hicieron en agosto y se hicieron ahora en el mes de enero. Acá, para sintetizar, tenemos el acuerdo salarial de comercio, que es 130/75, la fecha de acuerdo era el 27 de abril del 2021, el organismo que lo homologa, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, era el número 421/2021, de fecha 29 de abril. Y después tenemos del 3 de agosto del 2021, la homologación fue la 1027/21 del 10 de agosto del 2021, y la última del 2 del 2022, la homologación 323/2022 del 17 de febrero del año 2022. Este dato nos sirve para cuando se hace la declaración jurada de lo no remunerativo. Bien, recordemos que el acuerdo original hablaba de un 8% para mayo del 2021, un 8% para septiembre de 2021, un 8% para enero del 2022, un 8% para febrero del 2022. La vigencia de ese acuerdo era del 1 de abril del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022. Era un incremento escalonado, no remunerativo, en su valor nominal, no acumulativo. Y la base de cálculo, de acuerdo a la escala de convenio, es sobre el sueldo de mayo de 2021. Además, decía el acuerdo que lo no remunerativo pase de los incrementos de mayo del 2021, incrementos septiembre de 2021, pasaban a ser remunerativo en enero del 2022. Y que el incremento de enero de 2022 y el incremento de febrero del 2022 pasaban a ser remunerativo en el 2022. Además, decía el acuerdo que en cuanto a la ley 27541 de emergencia sanitaria que establecía por el COVID, para el caso del empleado, y por el tiempo de abril de 2022 hasta marzo del 2022, el empleado tenía un aporte de 100 pesos por cada afiliado a SECAC. Eso se veía reflejado en el F931 y se ingresaba de acuerdo al vencimiento de la quit que corresponde. Y para el empleador había una contribución especial, excepcional, de 300 pesos por todos los empleados del convenio 130/75. Tengan cuidado con esto, porque habla de todos los empleados del convenio 130/75 que tenga la empresa. En cambio acá el aporte es para los afiliados nada más. Y esto se lo ingresaba a través del sistema informático de OSEMCAC y el vencimiento era dentro de los 10 días siguientes al mes respectivo. Esto se firmó en paritaria, que convenían de manera excepcional, extraordinaria, por un cabez y una contribución adicional y solidaria que las cámaras firmaron. Después vino
el acuerdo del mes de agosto, que era un complemento de ese que acabamos de ver, y hablaba de una gratificación extraordinaria por única vez, de naturaleza excepcional de 4.000 pesos, se lo expresaba como una asignación extraordinaria no remunerativa del acuerdo complementario de agosto del 2021, era por única vez y sufría un incremento del 9% en el mes de septiembre y otro en el mes de noviembre. Esa suma después se incorporaría al básico en el mes de enero del 2022. Es decir, que se pagaba durante noviembre y diciembre, y además hay que recordar que en septiembre del 2021 estaba previsto que se pague el segundo tramo del 8% acordado en abril, que no tenía impacto sobre los adicionales del convenio, que son antigüedad, asistencia, puntualidad, y los adicionales de caja, armado de vidriera, chofer y ayudantes de chofer. Y tampoco computaban para el cálculo de aguinaldo. Para ambas sumas, los 4.000 pesos fijos y el 9% no remunerativos se pagaban de manera proporcional si en un caso había jornada reducida. Y después viene la revisión de enero del 2022, que dice que hay un incremento salarial del 13%, 3% para el mes de febrero, 10% para el mes de marzo, el carácter es no remunerativo hasta el mes de abril de 2022, la base de cálculo es mayo 2021. Sueldo expresado en recibo de sueldo como incremento no remunerativo, acuerdo complementario de enero 2022. Aportes y contribuciones. No genera aporte y contribuciones al subsistema de la seguridad social, excepto los aportes y contribuciones para OSECAC y los aportes y trabajadores establecidos en el artículo 100 y 101 del convenio 130/75. Que no impacta en los adicionales convencionales de antigüedad, asistencia, puntualidad, cajero, armado de vidriera, chofer, ayudante de chofer, ni en el aguinaldo, ni en el sueldo anual complementario. Y se prorroga el acuerdo del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo de enero a junio del 2022. Eso en síntesis. Acá queda en este cuadrito plasmado lo que acabo de decir, pero yo armé acá un cuadrito para que se entienda mejor. Tomamos el caso de un administrativo A adicional. Tomo desde agosto porque es cuando empieza. Estos 57.231 es el básico de mayo del 2021. O sea, ese básico, porque dice que todo va referenciado a mayo, entonces, a mayo del 2021. Entonces acá tenemos los 57.231,15, que es el sueldo básico de mayo. Bueno, y después sufrió el 8% no remunerativo, después era el 16%, era el 8 y el 8, más los 4.000 esos adicionales, etcétera, etcétera. Llegamos al mes de diciembre, que teníamos el 16% de la primera vez, el 8, el 8, y después el 9%, y en enero, ese básico de 51.231 más el 16 más el 9, que representan 14.307,79, son 71.538,94. En enero pasan a ser básicos. Y ya no se hace el cálculo sobre 57, sino sobre el nuevo básico, 51.538,94. Pero tenemos el 8%, eso que venía del acuerdo. Entonces, pero sobre el sueldo de mayo. Es decir, ese 8% se calcula sobre los 57.231. 4.578,49. Y tenemos 76.117,42. En febrero tenemos ese mismo básico, porque ya pasaba a ser remunerativo, y ahí tenemos el 8 y el 8, más el 3% que se pactó últimamente. O sea, 10.873 hacen 82.412,86. En marzo vamos a tener los 71.538,94, el 16, que es de los 8 más el 8, y después el 10 más el 3, que sería el 13%, 16.597,03 no remunerativo, 88.135,97, que eso va a pasar al mes de abril a ser remunerativo. Acá queda más claro que es lo que hemos ido viendo. Espero que se haya entendido. Ahora, ay, no pasa.
Se traba, sí. Ahora va. Perdón, está fallando. Ya la máquina se mareó. A ver. Ahí está. Bueno, eso le queda y sirve para todo. Acá está cómo se ingresa al sistema de OSECAC. Se registran, que ya lo conocemos, pero es para que no se olviden que ese aporte solidario se ingresa por esto, los 300 pesos. Y la boleta con la que se puede pagar en pago fácil es esta, es hasta el día 10. También recuerden que la resolución que hay que dar cumplimiento, la resolución de la declaración de los no remunerativos. Así que ahí está, por eso yo le decía al principio, esos datos que le daba sirven para completar acá los casilleros que AFIP nos pide. También, al haber modificación, se ha modificado el INACAP. Entonces, acá están los importes, los nuevos importes que están rigiendo. Bueno, vamos a la práctica. ¿Qué pasó en el mes de enero? Tenemos ese administrativo A, tiene 10 años de antigüedad. Entonces el básico eran los 71.538,94, que eran lo de diciembre, que pasó a ser remunerativo y ahí nos cambiaba. Entonces el básico es, este es nuestro papel de trabajo, 71.538,94. Calculamos la antigüedad del 10 años, que viene a ser el 10%, porque es un año por cada año de antigüedad, el 1%. Después el presentismo, que es la 2ª parte, o el 8.33, y el feriado que es de enero, ¿sí? Que lo tenemos el cálculo, recuerden hacerlo. Eso nos da el total de los remunerativos. Y tenemos el incremento no remunerativo del acuerdo del 2021, el 8%, recuerden, sobre el sueldo de mayo. No sobre esto, sino sobre el sueldo de mayo. Entonces nos da 4.578,49. Por eso es mejor hacer el papel de trabajo para que nos quede claro y después con el tiempo nos recordemos. Entonces acá tenemos total de remunerativo, total de no remunerativo. ¿Qué pasa con los aportes? Jubilación y ley 19.032 no hay problema porque se calcula sobre el remunerativo. Pero esto que está acá en violeta cambia, porque para la obra social y el sindicato, la FAICI, se calcula sobre lo no remunerativo, lo remunerativo y lo no remunerativo, el 3, el 2, el % más los 100 pesos. Los descuentos, vamos al recibo de sueldo y nos quedaría esto, o sea, lo remunerativo, lo no remunerativo, los descuentos y lo que cobra el empleado. Eso pasó en enero. ¿Qué pasa ahora en febrero? En febrero tenemos, recuerden, el básico es 71.538, tiene 10 años de antigüedad, no cambia. Bueno, es lo mismo porque tiene presentismo y tiene el feriado de carnaval que va a ser el día 28. O sea, tiene un solo día. Y acá es lo importante, el no remunerativo, porque va a tener el incremento no remunerativo del acuerdo del 2028, ¿se acuerdan? El 8 y el 8 de enero y el 8 de febrero son el 16% sobre el básico de mayo. Además está el nuevo incremento no remunerativo del acuerdo complementario, que sería el sueldo de mayo del 2021 por el 3%. Sumamos ambos, nos da 10.873,91. En cuanto a aportes, tenemos jubilación, bueno, y ley 19.032 va sobre los remunerativos, que son los 85.818,91. OSECAC, el aporte adicional y lo que hace el sindicato y la FAICI, se calcula sobre lo remunerativo, lo no remunerativo, el 3%, el 2% y el 0,5%. Veamos cómo queda el recibo. El recibo queda con el básico que se incorporó, la antigüedad, el presentismo, el día feriado. Se debe expresar el incremento no remunerativo del acuerdo, el acuerdo complementario 2022. Tenemos los remunerativos, los no remunerativos, los descuentos y lo que le correspondería al empleado. Y bueno, hasta ahí espero haber sido clara. Bueno, voy a empezar a hablar hasta que veamos de solucionar el tema de la diapositiva.
El régimen de la ley 26844, régimen especial de contrato de casas particulares, que ha sido sancionada, esto ya lo he repetido, pero lo vuelvo a mencionar para que lo tengan en cuenta, el 13 de marzo del 2013, ¿sí? Es la tercera diapositiva. La otra. Ex servicio doméstico, que ha sido promulgada por el decreto 340/13, se encuentra dividida en 14 títulos y 77 artículos, ¿sí? Son bastante interesantes, si bien es un convenio, una ley en realidad bastante sencilla a simple vista, pero que ha tenido varias modificaciones y va a seguir teniendo varias modificaciones y se viene de alguna manera ayornando en comparación y de alguna manera igualando con lo que son las demás convenciones colectivas de trabajo, porque si vemos el año pasado a través de una resolución del Ministerio de Trabajo de Casas Particulares, se adicionó lo que sería el tema de la antigüedad en lo que es el recibo de sueldo del personal de casas particulares, ley 26844. Una cosa que me parecía importante destacar es el tema del ámbito de aplicación. El título primero dice que resultan de aplicación al presente régimen las modalidades de contratación reguladas en la Ley de Contrato de Trabajo 20744 y sus modificatorias. O sea que todas las modalidades de contratación para el personal de casas particulares es la misma que establece la Ley 20744 para el resto de convenciones colectivas de trabajo. Otra cosa a tener en cuenta es el tema del periodo de prueba. En el artículo 7 del título primero dice que el periodo de prueba se entenderá el celebrado durante los primeros 30 días de vigencia respecto al personal sin retiro. Recordemos que en este caso teníamos el personal con retiro y sin retiro. Durante los primeros 15 días, en el caso del trabajo, en tanto no supere los 3 meses para el personal con retiro. Otra cosa a tener en cuenta, que está dentro del título tercero del personal de casa particular en el artículo 14, son los derechos y deberes comunes para el personal con y sin retiro. ¿A qué se refiere en este caso? Al tema de la jornada de trabajo. ¿Por qué hago hincapié en el tema de la jornada de trabajo? Porque casualmente uno de los temas que vamos a tocar al finalizar lo que sería esta parte del personal de casas particulares son las modalidades de contratación y lo que es jornada de trabajo. En este caso, para la ley 26844, la jornada de trabajo dice no puede exceder la de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Podrán establecerse una redistribución desigual de las horas de trabajo, en tanto, dice, no importe una jornada ordinaria superior a las 9 horas diarias, o sea, el tope máximo. Y establece un descanso semanal, ¿sí?, de 35 horas corridas a partir del sábado, después de lo que son las 13 horas. Otra cosa que también hemos visto el año pasado y que hemos dejado en claro a través de distintas alternativas y distintos mecanismos que están regulados es el tema del lugar, plazo y oportunidad del pago de las remuneraciones. En el caso del personal mensualizado era hasta el 4º día hábil del vencimiento del mes calendario o correspondiente al mes siguiente al que se prestó servicios. Al personal remunerado por jornal o hora al finalizar cada jornada o semana según fuera convenido. También hemos visto el tema de la posibilidad del pago en efectivo, pago bancario. Si bien sabemos que hoy en día la mayor cantidad, en realidad el 100% de los pagos se realizan a través de cuenta bancaria con CBU y la apertura de una cuenta para los empleados, en este caso esta ley prevé lo que es el decreto reglamentario 467/14, ¿qué es lo que establecía? Que indica que las remuneraciones del personal que presten servicios durante 32 horas o más semanales para un mismo y único empleador, dice, deberán abonarse mediante la acreditación de una cuenta abierta en entidad bancaria o institución de ahorro oficial. Pero el personal que preste servicios por una cantidad menor a 32 horas semanales, dice, será facultativo para el empleador el pago de las remuneraciones por acreditación en cuenta bancaria o en institución de ahorro oficial. En este caso podrá optar el empleador si lo hace o no. En ambos casos, el personal podrá exigir, dice, a su empleador el pago en efectivo de las remuneraciones. 32 horas semanales o más. Ahora vamos al capítulo 7, ya estamos viendo la diapositiva,
título 7, capítulo 1, que habla de la licencia ordinaria y las características, porque hoy día vamos a ver el tema, el año pasado me quedó pendiente con el tema de lo que es la liquidación de las vacaciones para el personal de casas particulares. Bueno, en los 4 ítems dice 14 días corridos cuando la antigüedad del servicio fuera superior a 6 meses y no exceda 5 años, 21 días cuando es mayor a 5 y menor de 10 años, 28 días cuando es mayor a 10 años y no exceda los 20 años, y 35 días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuese superior a 20 años, similar a lo que sería a otras convenciones colectivas de trabajo. Siguiente. Ahora, algo importante y que se destaca del resto de la liquidación de lo que sería esta licencia ordinaria, las vacaciones de otras convenciones colectivas. En el artículo 29 dice licencia ordinaria. El trabajador dice gozará de un periodo de licencia anual ordinaria de vacaciones pagas conforme a la retribución normal y habitual. Lo que tenemos que tener en cuenta ahí, la retribución normal y habitual, ¿por qué? Porque en realidad, en vez de dividir en 25, como se hace el sueldo en otro tipo de liquidaciones u otras convenciones, acá directamente va a cobrar como si estuviese trabajando de manera normal y no se hace la diferencia esa del plus vacacional. Para determinar, dice, la extensión de la licencia anual atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal la fecha que tuviese el trabajador al 31 de diciembre del año al cual corresponden las mismas. O sea, esa va a ser la fecha a la cual nosotros vamos a tener en cuenta la antigüedad para poder determinar qué cantidad de días nos corresponden, dependiendo de la situación en cada caso. La licencia anual, dice, se otorgará a partir de un día lunes o del primer día semanal de trabajo habitual o subsiguiente al día hábil si es que aquellos fuesen feriados. ¿Cuál es la fecha de otorgamiento? Entre el 1 de noviembre y el 30 de marzo. La retribución en este caso deberá ser satisfecha o abonada antes del comienzo de las mismas. Bien, teniendo en cuenta las características con respecto a lo que sería, en este caso, la licencia ordinaria, vamos a repasar un poquito todo lo que han sido las paritarias y las cláusulas de revisión con respecto a las distintas resoluciones que han ido surgiendo durante el 2020, el 2021 y las que van a surgir, obviamente, a partir del mes de marzo del 2022. Recordemos la resolución de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares 4/21 del 27 de octubre del 2021 de la Comisión Nacional de Trabajo de Personas de Casas Particulares, dice, han asumido el compromiso de acordar un incremento salarial del 8% no acumulativo sobre los salarios mínimos establecidos en la resolución 320 a partir del 1 de noviembre del 2021. Lo importante es tener en cuenta en cada una de estas resoluciones que en cada una de las resoluciones, cuando vamos a leerlas, tienen los anexos. Dentro de cada uno de esos anexos está la base de cálculo a la cual se aplican cada uno de los incrementos porcentuales que establecen. Porque si nosotros vamos a leer lo que son directamente las paritarias, o el incremento en cuanto a cada una de las categorías o las 5 categorías que posee esta ley, no vamos a entender o vamos a querer sacar la diferencia entre el último aumento y el subsiguiente, no van a coincidir los porcentajes. ¿Por qué? Porque en realidad el verdadero monto o la verdadera cantidad figuran en los anexos. O sea, es importante leer la resolución y el anexo y fijarnos, en este caso dice el 8% en base a cuál, a la resolución 320 y el incremento va a ser a partir del mes de noviembre del 2021. Bueno, ¿qué más establecía? Que el incremento establecido se hará efectivo en 2 cuotas distribuidas de la siguiente manera. Un 6% no acumulativo a partir del 1 de noviembre, que es el que había mencionado en la diapositiva anterior, y un 2% no acumulativo al valor establecido en el anexo 3 de la resolución 2 del 2021 de esta comisión. Y se va a hacer efectivo recién a partir del 1 de diciembre del 2021. ¿Sí? Una cosita que tenían que tener en cuenta ahí, ¿sí? Que si nosotros nos vamos a la última escala salarial vigente a partir del 1 de abril del 2021, ¿sí? Y le aplicamos lo que sería el 13%, que es lo que mencioné anteriormente, sí vamos a poder ver el incremento ese porque no está dentro de ningún anexo
y sería lo que figuraría a partir de la escala salarial del 1 de junio del 2021 con 25.725 pesos con 50. Eso les aclaro por las dudas, porque si van a leer la resolución y leen el anexo, quizás no lo van a encontrar. Que se mantiene, en este caso, el aumento del 12% no acumulativo establecido en el anexo 4 de la resolución 2 del 2021, con cláusula de revisión en el mes de marzo del 2022. O sea, se va a mantener este aumento del 12% establecido en el anexo 4 de esta resolución y va a ser sometido a revisión recién en el mes de marzo próximo del 2022. Y el plazo de vigencia de la resolución 4/21, que estaba en la diapositiva anterior, dice alcanza o se extiende por el plazo del 1 de noviembre al 31 de mayo del 2021, obviamente supeditado a la revisión que va a tener en el mes de marzo próximo del 2022. Si ustedes se fijan, es necesario tener en cuenta y bien en claro las resoluciones y a su vez los anexos, y en base a qué anexo y a qué resolución se va produciendo el incremento de cada una de las categorías de la ley 26.844. Bueno, si ustedes se fijan ahí, esta es la última, ¿sí? Resolución y cómo han quedado compuestas las categorías, las 5 categorías, ¿sí? Con retiro y sin retiro, y en base a si es por hora o mensual la retribución del personal de casas particulares. ¿Sí? Ahí está bien detallado para cada una de las categorías, y en el caso que sea con y sin retiro, y si sería jornal por hora o mensual. Y si nos fijamos acá, en la siguiente ya aparece lo que sería la escala a partir del mes de marzo del 2022. Yo se la puse porque tengamos en cuenta que esta escala dice a partir del 1 de marzo del 2022, pero ¿qué implica esto? Que se aplica a los sueldos devengados en el mes de febrero, porque muchas veces las resoluciones de esta ley en particular no aclara entre lo devengado y percibido, que si bien es un término contable y que nos sirve al momento de liquidar sueldos, acá dice a partir del 1 de marzo 2022, pero no aclara si es a partir del devengado marzo 22 o del devengado febrero. Es a partir del devengado febrero, o sea que lo que nosotros vamos a pagar en el mes de marzo, a partir del 1 de marzo por los sueldos de febrero, sería correspondiente a la escala salarial esta que les estoy mostrando en la pantalla. Bueno, les voy a plantear en realidad un caso práctico, si bien hemos venido viendo situaciones prácticas por jornal o mensualizado. Hay que pasar la diapositiva, Carlitos. Ahí está. Un caso práctico para... Disculpe, cuando quiera pasar la diapositiva me dice siguiente, por favor, así yo... Bien, gracias. Bien, gracias. En este caso es un trabajador mensualizado mayor de 18 años. Recordemos que en este caso, para esta ley, existen los trabajadores menores de 18 años y los trabajadores jubilados, ¿sí? Por eso hago la aclaración en el caso práctico, que es de la 5ª categoría, que es personal para tareas generales. La fecha de ingreso en este caso del trabajador es el 5 de enero del 2020. Trabaja 5 horas diarias. Su horario de trabajo es de lunes a viernes, tipo de prestaciones es con retiro, su antigüedad en este caso es 2 años, y vamos a ver el tema de las vacaciones. ¿Sí? Vacaciones 2021 son 14 días corridos. Si ustedes se fijan, yo ahí les planteo lo que es el almanaque para que vean, ¿sí? Saldría de vacaciones el martes 1 de febrero hasta el domingo 13 de febrero y se tendría que reincorporar el lunes 14, ¿sí? de febrero, para que sean, el martes, perdón, martes 15 de febrero, para que sean los 14 días corridos, ¿sí? de sus vacaciones. Yo acá les he planteado, como las diapositivas anteriores hablaban de lo que era la paritaria, ¿sí? desde el mes de noviembre, lo que es el sueldo básico para esta categoría, ¿sí? una 5ª categoría, tareas generales, lo que sería el básico de 29.823 hasta el del mes de marzo, que sería de 34.148,50. Recuerden que en el mes de marzo vamos a tener la revisión de la cláusula, por lo tanto seguramente eso se va a modificar. A su vez tenemos la remuneración para cada uno de los periodos desde noviembre hasta el mes de marzo, ¿sí? Recuerden que yo les
en la novedad del año pasado, les dije que esto se proporciona cuando es menor a las 2/3 partes de la jornada de trabajo completa o la jornada de 8 horas. Esto se puede proporcionar, entonces cada uno de los sueldos básicos está proporcionado en función de esa proporción que ya la hemos explicado en las novedades anteriores. Entonces, está establecido el sueldo desde el mes de noviembre al mes de marzo, y también tenemos el tema de la antigüedad. Recordemos que en el artículo 3º de la resolución 2 del 2021 de la Comisión Nacional del Trabajo de Personas de Casas Particulares del año pasado, se establecía que se adicionaba la antigüedad en esta ley 26844 para todos aquellos trabajadores que hayan ingresado desde el 20 de septiembre del 2020 en adelante y que no era retroactiva. Esto significaba que si había ingresado 2 o 3 años anteriores a lo que sería septiembre del 2020, no se sumaba, sino se cuenta el 1% para las personas que hayan ingresado del septiembre del 2020 en adelante, y la aplicación era a partir del mes de septiembre del 2021. Ese 1% está reflejado acá en la tablita, ¿sí? Desde el mes de noviembre, obviamente, desde septiembre, pero a los efectos de exposición en el cuadrito figuran a partir del mes de noviembre. Y es el 1% de la remuneración que se obtuvo en base al sueldo básico. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los aportes y contribuciones, sí, que se realizan a través del formulario 102/RT, que en función de lo que sería la cantidad de horas trabajadas, en función de la modalidad, se hace el aporte. Si bien los sueldos son a mes vencido, los aportes en este caso son también por periodo vencido, ¿sí? Sí, 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 todo depende, por eso todo depende de la modalidad de contratación. Hay empleadas que trabajan los 5 días, la cantidad de horas exactas, como en este caso 5, o se puede distribuir de manera desigual durante la semana de acuerdo a las necesidades y al pacto que se haga con el empleador. Sí. Bien, siguiente. Acá en el recibo de sueldo, si recordemos que la liquidación del recibo de sueldo, en este caso, si bien tenemos que armar nuestros papeles de trabajo, se realiza a través de la página de AFIP, a diferencia del... Sí. Siguiente, Carlitos. Si bien a diferencia de otras modalidades de otros convenios colectivos de trabajo, este tiene la particularidad que se realiza la liquidación a través de la página de AFIP y la forma de liquidar es bastante limitada, ¿sí? Yo acá le confeccioné el recibo de sueldo, en este caso de una empleada, una empleada que presta servicio 5 horas a la semana, ¿sí? De lunes a viernes, y le establecí el básico y la antigüedad. Si ustedes tienen en cuenta y se dedican a liquidar lo que es casas particulares, tienen que tener en cuenta que nos da la opción de poner vacaciones. Pero ¿qué pasa? De acuerdo al artículo 29 de esta ley 26844, nos establece que se liquida de forma normal y habitual, o sea que no hay ninguna diferencia. Yo podría haberlo puesto al básico, proporcionarlo en función de en este caso, 16 días, por hablar en términos genéricos, pues yo tomé el mes de febrero, que tiene 28, y los restos de los 14 días proporcionarlo y poner vacaciones. Pero en este caso yo en el recibo de sueldo, en las observaciones, puse trabaja de lunes a viernes con retiro y vacaciones del 1 de enero al 13 de primero de febrero al 13 de febrero. ¿Sí? Ustedes tienen la opción de, donde dice vacaciones, poner y proporcionarlo. Yo hice la consulta vinculante en el sindicato y a su vez en una editorial a la cual estoy suscripto, y no existe ningún tipo de sanción al respecto del hecho que no se ponga vacaciones. De hecho, existe la opción de observaciones y podemos ponerlo como vacaciones siempre y cuando indicando desde qué fecha hasta qué fecha. También está la posibilidad que ustedes lo hagan poniendo el básico proporcional al resto de los días que no tuvo vacaciones, la antigüedad y el monto correspondiente a lo que serían las vacaciones. Y por último, tenemos
que recordar el programa Registradas, que está vigente, que también se realiza a través de la página de AFIP, que fue una iniciativa realizada por este organismo, y también lo hemos nombrado durante las novedades anteriores cuáles serían los requisitos. Si bien les voy a recordar brevemente en qué consiste. Siguiente. Con el objetivo de promover la formalización del empleo de trabajadores de casas particulares, el Gobierno Nacional pone en marcha un programa que transfiere una suma entre el 30 y el 50% del salario durante 6 meses. La medida dice alcanza a las nuevas trabajadoras o trabajadores que sean registrados por sus empleadores. Esta iniciativa busca reducir la informalidad del sector, garantizar la permanencia de un empleo registrado y promover la bancarización. La inscripción al programa debe ser solicitada por la parte empleadora hasta el 30 de junio del 2022. Ese sería el plazo para poder acceder a este beneficio. ¿Dónde puedo consultar las descripciones de las tareas de asistente de cuidado de personas? A ver. Ahí respecto de la pregunta que hacen, ¿dónde se puede consultar la descripción de las tareas del asistente o cuidador de persona? En la misma página, ¿sí? Si ponen en el Google personas de casas particulares, ¿sí? Ingresa en cada una de las categorías, esta vendría a ser creo que la cuarta categoría, ahí especifica cuáles son las funciones, si se quiere, para la categoría asistencia y cuidado de personas. No son más de 4 o 5, digamos, prestaciones las que se califican dentro de esa categoría. La otra pregunta dice, el empleador debe ingresar los aportes y contribuciones. La parte correspondiente a los aportes debe descontarse el recibo de sueldo, dando lugar a un neto. No, lo único que se descuenta del recibo de sueldo son la parte de la obra social, el aporte de la obra social. El resto no es igual que en otras convenciones colectivas de trabajo. Sí. Recordemos que la ley madre, la 2744, no se aplica a este estatuto o nueva ley especial, por lo tanto se aplica lo que dice la ley de empleado de casa particular y supletoriamente la 2744. Tengan cuidado con eso. Bien, ahora vamos a entrar al último tramo, al último bloque, que es las modalidades de contratación. Esto surgió por una serie de consultas que tuvimos, entonces queremos aclarar algunos temitas que queden bien claros, por eso que le llamamos tips. Cuando hablamos de las relaciones laborales, tenemos que tener cuidado porque la relación laboral es lo que determina la existencia o no de la vinculación y los distintos obligaciones y deberes que tiene el empleador y el empleado. Entonces debemos ver bien, ser cuidadosos, y cuando observamos, acá por ejemplo, ¿vemos un gato? No. ¿Vemos un elefante? No. ¿Vemos un león? No. ¿Qué es? Tiene plumita, tiene pico, tiene patas, nos llega a inferir que es un pato. ¿Ah? Un pato porque tiene plumas, porque camina, porque se mueve, más allá de la forma o apariencia que tenga, o se camuflee con anteojitos, o sea famoso. Entonces, tiene pluma, tiene pata, camina, nosotros ¿qué decimos? Que es un pato, no es un gato ni un elefante. Esto traigo a colación, lo aprendí de mi profesor, el doctor Aldao Zapiola, y me quedó re claro. Camina como pato, tiene apariencia de pato, es un pato. Con las relaciones laborales nos pasa lo mismo, y hay que tener cuidado porque es el origen, ¿tá?, de todo el andamiaje laboral. Entonces,
Lo importante es la relación laboral, y la ley nos dice en el artículo 21 que habrá relación laboral cuando una persona realice actos, ejecute obras, preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria, mediante el pago de una remuneración cualquiera sea el acto que le dé origen, bajo la dependencia técnica, económica y jurídica. Se cumplen estas condiciones, existe relación laboral. Más allá, no, que mire que viene un día, que no viene, que es mi primo, que es mi sobrino, camina como pato, tiene apariencia de pato, se mueve como pato, es un pato. En la relación laboral, exactamente lo mismo. Realiza acto, ejecuta obra, presta servicio al trabajo, dice la ley, no se presume gratuito. Entonces, bajo la dependencia de otra, mediante de forma voluntaria, porque el trabajo tampoco se presume esclavo, y mediante el pago de una remuneración, dependencia técnica, económica y jurídica, relación laboral. Esa relación laboral se puede plasmar en una modalidad de contratación en una X jornada de trabajo. Y esto se refleja en las remuneraciones. Remuneraciones que van a estar dadas por la Convención Colectiva de Trabajo, o para aquellos que están fuera de la convención colectiva, o para el caso, como acabamos de ver en el caso de las casas particulares, por la ley que los rige, o la construcción o rural. Esta remuneración, ese importe que decimos que el trabajo no se presume gratuito, impacta directamente en todas las obligaciones del subsistema de seguridad social, y por lo tanto se ve reflejado en el recibo de sueldo. Entonces, este es el planteo del tema. Esto es lo que queremos que tengan cuidado. Modalidad de trabajo, jornada de trabajo, qué es, qué no es, porque cuando vamos a querer dar de alta, por ejemplo, y tenemos la tablita que nos da la FIP, tenemos, como ustedes pueden ver, un sinnúmero de modalidades de contratación, ¿está? Acá la aproximé y tenemos, dice, por ejemplo, el código 0, contrato modalidad promovida, reducción 0%, 1, código 1, a tiempo parcial, indeterminado o permanente, 2, becarios, residentes médicos, 3, de aprendizaje, ley 25013. Y así, por ejemplo, el 7, periodo de prueba, ley 24465, 10, pasantías sin obra social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice la ley? La ley madre, la 27744, ya claro, porque es para las relaciones particulares, no entramos acá al Estado, o sea, estamos hablando de la 27744. En sus generalidades, nos dice que el contrato se presume por tiempo indeterminado, que el empleado se presume que desde que entra solamente deja de pertenecer o deja de trabajar cuando cumple su edad jubilatoria o se producen alguna de las causales de extinción del contrato de trabajo, ejemplo, fallecimiento del empleador, ejemplo, quiebra del empleador, ejemplo, muerte del empleado, etcétera. Hay otros que no vienen al caso. Y después dice que se admite, esto se introdujo recientemente, el periodo de prueba, que es por 3 meses, está establecido en el artículo 92 de la ley. O sea que por 3 meses se lo puede tener a prueba. Para el empleador no significa, entre comillas, no significa diferencia, porque va a pagar los aportes y las contribuciones a la seguridad social. Lo que sí le permite es poder deshacerse, entre comillas, es desvincularse de ese empleado si es que no conviene y no paga indemnización. Y si no, y tiene varias condiciones, o sea, no estoy hablando de modalidades y que hablo en forma genérica, si nos ponemos a ver esto tenemos para hacer un taller. El caso del periodo de prueba tiene que ser expresamente, debe estar expresado, debe estar puesto en el libro de registro de remuneraciones, porque si no se presume que el empleador ha renunciado a ese beneficio, que podríamos decir. Así que cuidado con eso. Entonces decíamos que el contrato de trabajo, el tiempo determina si es determinado o indeterminado. Que decíamos que se presumía que el contrato es indeterminado, pero puede ocurrir que sea determinado.
ante X situaciones que son estas, que son las excepciones. Y como son excepciones, como el caso a plazo fijo establecido en el artículo 93 de la ley, el de temporada, el artículo 96 de la ley, el contrato eventual del artículo 99 de la ley de contrato de trabajo, de grupos o por equipos, el artículo 101 de la ley de contrato de trabajo, de tiempo parcial del artículo 92 ter de la ley de contrato de trabajo, o el recientemente incorporado teletrabajo del artículo 102 bis, estos son excepcionales, y como son contratos excepcionales, deben ser perfectamente delimitados y deben ser perfectamente expresados. Por eso es que hablamos de un contrato a plazo fijo, y debe decir contrato a plazo fijo, ¿sí? Con todas las particularidades, con todas las circunstancias y a lo que apunta, ¿no? O sea que no son de este tema. También tenemos los contratos de la ley 25013 que son de aprendizaje, y también tenemos los contratos no laborales, que estarían las pasantías, los programas nacionales y las becas. Dentro de las pasantías, la ley 26427, el decreto 1547/94, el decreto 1374/13. ¿Por qué se dicen contratos no laborales? Porque en general estos son no son contratos, son una vinculación, digamos, de alguna manera que tiene generalmente un joven para aprender, que tiene que haber un acuerdo marco con la entidad educativa, es para que aprenda, para que cuando termine su educación, generalmente secundaria, terciaria, pueda ingresar a la empresa, pero está limitado por un tiempo, deben ser evaluados, no reciben remuneraciones, por lo tanto no es empleado, y generalmente se les da una ayuda para que paguen el boleto, depende del aprendizaje que sea. Entonces, por eso, porque no son sueldos. O sea, por eso les digo, tengan cuidado. Esa es un estímulo. La ley dice, generalmente dice es un estímulo que se paga, y ahí en ese caso hay una trilogía, digamos, está el empleador, el empleado, la entidad educativa, no el empleado, el estudiante, la comunidad, el representante de la comunidad educativa, a veces tienen un tutor, hay una evaluación, no hay una relación, por eso yo hacía hincapié hace rato y decía cuidado con el tema de la relación laboral, es muy importante, porque muchas veces ese tipo de trabajos no laborables tienden a ser fraude laboral. Entonces, para no caer en eso o en los abusos y para que nos reclamen, hay que tener cuidado con cumplir con estas condiciones. Tiene apariencia de pato, forma de pato, camina como pato, un pato. Entonces, ¿hay relación laboral? O sea, ¿recibe una remuneración? No. No, porque no es la remuneración conceptualmente, cada uno de estos temas son para talleres. Es la contraprestación dineraria que recibe una persona por poner a disposición la fuerza laborativa. En este caso no está poniendo a disposición la fuerza laborativa, está poniendo digamos, se está formando para tener una mejor idoneidad cuando se reciba. Y recibe un estímulo. A veces se le paga la obra social, depende de la convención, del marco acuerdo que se haga. Como le decía, no es el tema de esta charlita, es solamente tips. Los contratos no laborables tenemos las pasantías, los PRONAPA, que son los programas. No sé si hemos visto, el año pasado han salido un montón de programas que salen para jóvenes, y las becas. A veces las becas son, también, a veces a los alumnos, las empresas le otorgan un pequeño fondo de estímulo para que aprenda, para que esté, para que después le dan un certificado, tiene que estar dentro del horario de clase, tiene que estar relacionado con lo que estudia, bueno, en fin, esos serían los contratos no laborales. Por eso le decía, es muy importante. ¿Y esto por qué? Porque esto va a tener incidencia en ¿qué? En la codificación que hagamos. ¿Sí? Bien.
Bueno, acá la ley, la ley 2744, en el título tercero, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en los distintos articulados, vamos a encontrar, si alguien quiere profundizar, todo lo que es las definiciones y todos los parámetros que hay que tener en cuenta para las modalidades de contratación. Bien, ahora, ¿sí tienes que compartir? Sí. Carlitos, hay que compartir. Ahí comparto. Aguarda un segundito. Por si es Sí, donde hemos personal, quedado si recién. Ya la contesté. contesté, yo les mandé un mensaje recién. Ya va a aparecer, ya tiene que aparecer. Y me falta la de abajo. En el caso de la pregunta esa que pregunta, en el caso de personas que trabajan de lunes a sábado, 6 horas, después de las 13 horas del sábado corresponde si el 50% ya sea por jornal o en forma mensualizada, y los días feriados el 100%. Es así. Y ahí también pregunta, ¿por qué si es personal sin retiro, o sea, que tiene alojamiento y comida, el salario es mayor? Porque así lo establece la ley, ¿sí? No hay un porqué delimitado. Podemos suponer muchas cosas, pero así lo establece la ley. Bien. Respecto a lo que estaba hablando recién la contadora, de lo que son las modalidades de contratación, cuándo se configura una relación laboral y las distintas implicancias que tiene una modalidad de contratación, yo voy a hablar de lo que sería la jornada de trabajo, pero antes de empezar a hablar de lo que sería la jornada de trabajo, le quiero dejar planteadas dos preguntas que al finalizar me gustaría que ustedes expresen cuál sería su respuesta al respecto. La primera es si existe una relación entre la jornada de trabajo y la modalidad de contratación. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿puede un trabajador prestar servicio durante 2 horas diarias o debe sí o sí figurar registrado y cobrar en base a lo que sería la media jornada? ¿Sí? Yo la dejo planteada así y vamos a repasar brevemente lo que... Sí. Carlito, ¿puede ampliar la pantalla? No. Ahí lo sé. Ha salido del Power. Ahí está. Bueno. Voy a empezar con lo que es jornada, con lo que es el pequeño concepto de jornada de trabajo. Existen muchos conceptos de jornada de trabajo, pero a mí el que más me gusta, el más propicio, me pareció este. Es todo el tiempo durante el cual el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, ya sea prestando servicios, realizando actos o ejecutando obras. En tanto, no puede disponer de su actividad en beneficio propio. Es el concepto básico de lo que es jornada de trabajo. Nosotros tenemos regulado lo que sería la jornada... Ahí está. Tenemos regulado lo que es la jornada de trabajo en la ley 11.544 del 12 de septiembre del año 29, una ley bastante vieja. Lo que es en su artículo primero dice la duración de la jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. Ese sería el artículo 1 a tener en cuenta y el que conocemos todos, que la jornada es de 8 horas y 48 horas semanales. No están comprendidos en esta disposición de la ley los trabajadores agrícolas, ganaderos y los del servicio doméstico, que es lo que acabamos de ver, la ley 26.844, y los establecimientos que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal. Si ustedes se fijan, el lenguaje que utiliza la ley es bastante especial por la fecha en la que ha sido promulgada. Otra cosa a tener en cuenta, el artículo 2 dice la jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de 7 horas, entendiéndose como tal la comprendida entre las 21 y 6 horas. Cuando el trabajo debe realizarse en lugares insalubres en los cuales la viciación del aire o su compresión, emanaciones o polvos tóxicos permanentes pongan en peligro la salud de los obreros ocupados, la duración del trabajo no excederá de 6 horas diarias y de 36 horas semanales. El Poder Ejecutivo dice determinará, sea directamente o a solicitud de la parte interesada y previo informe de las reparticiones técnicas que correspondan, los casos que regirá la jornada de 6 horas. Acá, siguiente.
Acá yo les hice una división de lo que son las jornadas. La ordinaria diurna, la ordinaria nocturna, la jornada insalubre y la jornada mixta. 4 tipos de jornadas. Si bien existen, de acuerdo a autores, otra tipificación respecto de lo que son las jornadas de trabajo, pero como estos son tips, vamos solamente a mencionar estas 4 tipos de jornadas. Siguiente, Carlitos. ¿Cuál es la jornada diurna ordinaria? Entre las 6 de la mañana y las 21 horas PM. ¿Sí? Debe existir un intervalo de 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de otra. ¿Sí? El tope son 48 horas semanales. En este caso, este tipo de jornada permite la contratación de los menores de edad mayores de 16 años, ¿sí? Y también se pueden realizar las jornadas por turnos fijos, ¿sí? Que pueden ir de 6 a 14 horas y de 13 a 21 horas. Luego tenemos la jornada ordinaria nocturna que va... ¿Sí? Volvela, Carlito, porque está adelantada. Ahí está, sí. La jornada ordinaria nocturna que va entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. El tope de esta jornada, de acuerdo al artículo 2 de la ley, es de 42 horas semanales y en este caso está prohibido para el tema de los menores de edad. Entiéndase, menores de 16 a 18 horas. En este caso, este tipo de jornada también se puede utilizar para trabajo en equipos y en el caso de ser trabajo en equipo se puede extender hasta 8 horas, ¿sí? La jornada ordinaria nocturna. Sí. Siguiente. Ahora tenemos el tema de la jornada insalubre. Sí. O sea, volvé una, Carlito. Ahí está. El tema de la jornada insalubre dice que no puede exceder de 6 horas diarias y 32 horas semanales. Acá tenemos que tener en cuenta una equivalencia, que una jornada insalubre equivale a 1,2 horas normal. Ahí hay un error de tipeo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. El tema de la jornada mixta, cuando se vincula una jornada diurna y nocturna, y en este caso, si es posterior a las 21 horas, equivale a 1,8 horas normal, a los efectos de que puedan tener en cuenta al momento de sacar los cálculos y al momento de liquidar para que no exista ningún tipo de error. Siguiente. Luego tenemos la jornada promedio. La empresa dice puede distribuir las horas de trabajo entre un máximo y mínimo diario, de modo que se obtenga un promedio periódico y no supere el tope. Y a su vez también tenemos una jornada ultra flexible, es aquella que por su naturaleza de actividad, la jornada de trabajo se presta en distintos días o determinadas horas de acuerdo a la demanda de la actividad. Bien, habiendo expuesto así en términos generales lo que es la jornada de trabajo, volviendo a esa diapositiva, de acuerdo a lo que puso la contadora, se puede contratar una persona media jornada y a su vez, de acuerdo a la modalidad de contratación, con todos los códigos que se han establecido y que establece la página de AFIP, al momento de dar de alta una relación laboral, ese trabajador puede trabajar menos de 4 horas diarias y eso es legal. Esa es la pregunta puntual, por eso es el tema que nosotros lo hemos traído a colación acá, las novedades, porque hemos tenido varias consultas. De hecho, yo he tenido la posibilidad de hablar con una persona de un sindicato, de un convenio colectivo X, donde me planteaba de que, de acuerdo a la modalidad de contratación, un trabajador no podía trabajar 2 horas diarias porque sí o sí tenía que, de acuerdo a la modalidad de contratación, en su recibo de sueldo debería figurar media jornada. No así, por ejemplo, si uno contrata a una persona para que trabaje 2 horas de lunes a viernes, no podía ser porque estaba mal. Sí o sí, por más que trabaje 2 horas, yo debía registrar en el recibo de sueldo 4 horas semanales, o sea, 4 horas por día, perdón. Entonces, por eso hemos traído a colación lo que es modalidad de contratación y jornada de trabajo. ¿Ahí han contestado? ¿Cómo sería el empleo de la boca? Porque es el caso del pago de Pero el caso del empleo de la UOCRA tiene una modalidad, ¿sí? No está dentro de la 2744, ¿no? Estamos hablando de lo que serían los convenios que están dentro de la 2744. Por ejemplo, comercio, empleados de casa rentas, ¿quién más está dentro de la 2744? La mayoría, pero en este caso puntual, quien nombra la UOCRA no está dentro de la 2744.
es un estatuto especial en ese caso. ¿Se entiende la pregunta y a dónde dice? Bien, pero 22.000 exigen que tengan al menos en las liquidaciones. Sí, lo que sería en la liquidación, obviamente, cuando uno hace el 931, existen mínimos, ¿sí? En donde si uno declara por debajo del mínimo, aparecen cartelitos en rojo en donde no nos deja avanzar o nos permite avanzar, pero obviamente sabemos que eso después nos puede tener consecuencias y multas. Yo estoy hablando en el recibo de sueldo, si bien existen mínimos, pero si yo contrato una persona que trabaja 2 horas de lunes a viernes, yo en su recibo de sueldo sí o sí tengo que poner el salario mínimo, como acaba de contestar acá HJ Herrera, creo que es Herrera José, 22.250, o debo consignar de forma proporcional a la cantidad de horas que realmente trabaja. Porque si no, de esa manera, si yo contrato a una persona media jornada y que bajo la modalidad de contratación de media jornada que trabaja 2 horas, no me conviene, directamente lo contrato que trabaje media jornada y obviamente le pago menos, le pago el sueldo que corresponde. No sé si se entiende la pregunta. No sé qué, acá no sé qué dice de internet. Sí. Es que, a ver, aclaremos. Nosotros estamos hablando de la 2744. En el caso, el pago de remuneración de la 2744 y las convenciones colectivas que se pueden aplicar a la 2744. En el caso de, o sea, la 2744 son los empleados generalmente comunes. Ellos, la remuneración, yo les decía en el esquema, surge de la convención colectiva de trabajo y si está fuera de convenio, pues fuera de convenio. Si bien es cierto, hay un piso que es el sueldo mínimo vital y móvil. En el caso de la UOCRA, es un estatuto especial y tiene un tratamiento especial, como también pasa con empleados rurales y como pasa con empleados, por ejemplo, de casas particulares, propiedad horizontal, o sea, la ley rige. Nosotros estamos hablando de la 2744, es decir, en los términos generales. Esa era la aclaración. Pero eso es encargado de renta. Casa renta. Que tiene un estatuto especial. No, se aplica la ley que es para los empleados de casas de rentas particulares. Lo que no está en la ley se aplica supletoriamente a en base a la 2744. Pero hay que aplicarle lo que dice la Convención de la empleado de casa particular y son tres diferentes según la ley. Sí, voy a contestar acá. Pasa que no nos escuchan. Voy a contestar a la contadora Rodríguez Nidia. Dice, para mí, si el pato es pato, tendría que liquidarse por las horas trabajadas. Lo que sí exigen es liquidar la obra social como jornada completa, por una cuestión de solidaridad con el resto de los afiliados. Ahí estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es
lo que percibe mediante contrato, pongamos que sea un part-time, que tenga el empleado cobre por 4 horas, por ejemplo, y el caso de la obra social, que es otra ley distinta, la 23660, en ese caso se aplica el aporte del 100% de la jornada, de la categoría que le corresponda, pero porque está establecido en las leyes. O sea, una cosa es que cobre o que tenga la remuneración por X modalidad de contratación, porque la remuneración es la contraprestación dineraria que percibe el trabajador por haber puesto su fuerza laborativa. Y otra cosa es lo que las leyes de la seguridad social, en el caso de las obras sociales, requieren, ¿sí? Y lo mismo lo vimos hace rato en el tema de el acuerdo salarial, que, por ejemplo, cuando homologa el Ministerio de Trabajo para jubilación, la 19032 va sobre lo remunerativo, y para la obra social y para el sindicato va remunerativo y no remunerativo. Hay que tener cuidado con los conceptos y con las leyes, porque hay distintas leyes que a veces nos hacen modificar o nos hacen variar. Ahí respecto de lo que contestan que hay convenciones, dice, en donde la jornada no llega al salario mínimo vital y móvil. Sí, No, ninguna convención en puede realidad, estar por debajo. en el caso de que, no sé si convención, en el caso de que sean jornales, ¿no? Sí, cuidado con los conceptos en ese caso. La mayoría tienen que estar por arriba de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Y lo que explicaba recién la contadora es, una cosa son los aportes y contribuciones y otra cosa, nosotros estamos hablando del sueldo. En este caso, yo la pregunta puntual que hice acá es, ¿puede un trabajador prestar servicios durante 2 horas diarias o sí debe figurar registrado y cobrar en base a media jornada, o sea, a las 4 horas diarias? Esa era la pregunta. El sueldo estoy preguntando en sí. No estoy hablando de los aportes. Si trabaja 2 horas, obviamente va a tener que hacer los aportes. En el caso que esté en el 130/75, como si fuera jornada completa. En el 931 también va a tener que liquidarlo así. Por eso no estamos, la pregunta no está enfocada a los aportes, sino al cobro en el recibo de sueldo. ¿Sí? Si trabaja 2 horas por día, ¿tiene que cobrar en función de las 2 horas por día o no? Esa es la pregunta puntual, nada más. ¿Y por qué? Bueno, redondeando. Sí. La modalidad de contratación y la jornada de trabajo que tiene el empleado, es importante considerarlo. Primero, considerar la relación laboral. Segundo, es la contratación, aunque hay algunos casos, como el caso indeterminado, que puede no tener contrato. El contrato en sí, en general, se considera indeterminado, así que, y todo, remuneración surge de una convención colectiva de trabajo, y si no, se está fuera de convenio, y si no se aplica para todos los empleados, todos, absolutamente todo, el piso, que es el salario mínimo vital y móvil, que nadie puede supuestamente ganar por debajo de eso. Y si gana por debajo de eso, no tiene acceso ni a obra social ni a nada, porque hay gente que, bueno, que le pagan, están por debajo, pero no están convencionados, no tienen acceso a la seguridad social. Se entendió la pregunta y el planteo a los efectos de que si en este caso, y se contesta la pregunta ahora, en este caso, una persona trabaja 2 horas diarias, ¿va a cobrar por lo que establece su convenio colectivo en base a las 2 horas o va a cobrar en base a lo que establece el mínimo, en este caso salario mínimo vital y móvil, que ustedes lo han traído a colación acá en las novedades? Con eso ya culminamos. Eso quiero que queden claro cómo quedaría el tema. ¿Alguna duda? No. ¿Sí, alguna duda? ¿Quedó alguna duda con respecto al tema de modalidad de contratación y jornada de trabajo? Me parece que no. Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, hay convenio con media jornada que no llega al mínimo vital.
Ah, bien. Bueno, si no hay más preguntas, esperamos haber aportado pequeños conceptos. Tengan cuidado porque la ley es muy clara y con respecto a una cosa y a otra, ¿no? En cuanto a y las convenciones colectivas, tenemos que tener bien en claro qué es relación laboral, qué es contratación, qué es remuneración, cuáles son las convenciones colectivas de trabajo, a quiénes se aplican, cuáles son los estatutos especiales, por ende no tiene un tratamiento diferencial, por ejemplo, la UOCRA, por ejemplo, rurales, casas particulares. Bien. Y también con el tema de yo decía, impactan directamente en los subsistemas de la seguridad social, como son las obras sociales, jubilación, asignaciones familiares, del monto que cobre y que se aplique la retención, va a impactar directamente en los subsistemas de la seguridad social. Bueno, si no hay más dudas, consultas, agradecemos la presencia. Agradecemos que nos acompañen y bueno, estaremos próximamente en mayo. Con las novedades. Cualquier aporte que nos puedan hacer para los festejos de los 100 años del colegio son bienvenidos. Quisiera hacer algo en hincapié ahí, que somos colegio, somos el colegio. Cada uno de nosotros, este colegio, en estos 100 años, se ha sostenido con el aporte de cada uno, que muchas veces desinteresadamente aportamos para contribuir, así sea una poquita cosa, pero seamos parte del colegio, aprendamos a ser corporativos, a cuidar esta que es nuestra casa. Si Dios quiere, vamos a tener ya próximamente la inauguración de la nueva y moderna sede. Así que cuidemos esto que es nuestro, cuidemos esto que es capacitación, cuidemos esto que es poder a veces compartir, qué sé yo, fútbol, los talleres de folclore, de teatro, que podemos participar y crear grandes lazos de amigos o de gente que muchas veces nos pueden ayudar, a veces dándonos una consulta, aportándonos, esclareciéndonos, pero cuidemos esto, esta es nuestra casa, todos somos parte de y somos el colegio, así que orgullosos, sigamos cumpliendo otros 100 años y creciendo juntos. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ahí estoy viendo un par de preguntas que en realidad no están relacionadas a lo que nosotros apuntamos, que es la 2744, porque hablan de lo que es la docencia. Puede ser que existan algunas situaciones que estén por debajo del salario mínimo vital y móvil, como acaban de mencionar ahí en el chat, pero bueno, esas son situaciones particulares que no están relacionadas con la 2744, que es la ley que nosotros estamos poniendo como base de lo que son las novedades. Y con respecto, para cerrar al tema de la pregunta, en realidad sí, siempre y cuando tengamos la base del salario mínimo vital y móvil, podemos, digamos, tiene acceso a la seguridad social y obviamente puede realizar su trabajo sin ningún tipo de inconveniente, tanto el trabajador y sin ningún tipo de inconveniente por posibles sanciones o multa el empleador. Pero hay que analizar cada situación en particular y no nos tenemos que olvidar que la jornada de trabajo está en directa relación con la modalidad de contratación. Así que bueno, en el marco de los 100 años, los esperamos en las próximas novedades y espero que les haya sido útil lo que hemos podido brindarles y expresarles. Hasta las próximas novedades.